17, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Nosotros venimos de la tierra, Dios formó al hombre de la tierra, somos tierra, somos agua, y somos vida por medio del Espíritu de Dios. Nuestros actos tienen una consecuencia directa sobre la tierra por cuanto somos tierra. Mientras el hombre estaba en comunión con Dios, la tierra era un paraíso, donde todas las cosas nos eran dadas, donde todas las cosas, toda la provisión estaba dada de parte de Dios. Por causa del pecado, la tierra sufre el impacto de la conducta del hombre, y la tierra, dice, es maldita por causa del hombre. Amén. Entonces, nuestros pecados, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hagamos, lo que nosotros seamos, afecta directamente nuestro territorio. Amén. Y esa tierra paradisíaca donde se encontraban Adán y su mujer, de pronto se convirtió en una tierra llena de abrojos, llena de espinos. Y esto nos habla de cómo el mundo espiritual es afectado por quienes somos nosotros. Un hombre, una mujer unidos a Dios. Y quiero hablar en un sentido mucho más profundo que simplemente decir: Señor, Señor, ven a vivir a mi corazón, sino el entendimiento pleno de quién yo soy, el entendimiento pleno de qué significa que yo haya sido habitado por la deidad. ¿Me estás entendiendo? Esto tiene una repercusión tremenda. Pero cuando yo sé quién yo soy y entro a un territorio sabiendo que yo soy un espíritu con Dios, ese territorio necesariamente sufre un impacto, porque no estoy simplemente viniendo a hablar, sino que entiendo las esferas espirituales y entiendo que en la medida que yo entro a un territorio y estoy conectada al Altísimo y estoy creyendo cómo este territorio será afectado por la presencia de Dios en mi vida, mi fe conectada al cielo, sabiendo que sé, no simplemente creyendo como una esperanza, sino en la sabiduría y en la certeza que sé que soy un espíritu con Dios, y que al entrar a este territorio y establecerme creyendo que algo sucede en el mundo espiritual, eso conecta mi espíritu a las esferas celestiales y algo empieza a sacudirse. Mi fe empieza a proyectarse más allá de las cuatro paredes para creer que algo está sucediendo en la ciudad de Boston. Somos afectadores de circunstancias. Las circunstancias no nos afectan a nosotros, nosotros afectamos las circunstancias si sé y entiendo quién yo soy como cuerpo de Cristo Jesús unida a Él. Entonces aquí vemos cómo la consecuencia de la separación es cuando me desalineo. La separación viene cuando entro a las esferas terrenales para vivir conforme a las circunstancias terrenales. Me desalineé de quien yo realmente soy en Cristo Jesús. ¿Me estás entendiendo? Nosotros no somos de este mundo ni nos afectan las cosas de este mundo. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Como yo no soy de este mundo, así también vosotros no sois de este mundo. Y como yo no soy de este mundo, no hay circunstancia terrenal que pueda afectarme a mí, porque yo no soy de este mundo. Ahora, si soy de este mundo, porque tengo una filosofía mental o tengo una religión, entonces las circunstancias terrenales se van a subir como un cardo, como espinos a mi corazón, y van a empezar a consumirme. Pero si empiezo a entender quién yo soy, entonces yo soy un transformador. Aleluya. Ahora, como iglesia, yo tengo varias esferas de responsabilidad. Mi primera responsabilidad es con Dios. Mi relación con Dios es lo más importante. Me gustó mucho la forma de pensar de su pastor, porque entre más hagamos a la gente dependiente de nosotros, menos estamos edificando el reino de Dios.
Pero mientras más te llevemos a depender del cielo, a depender de Dios, amén, más estamos haciendo la obra de Cristo Jesús. Entonces, mi primera responsabilidad es el cielo, mi primera responsabilidad es Dios. Mi segunda responsabilidad es la esfera de mi familia. Yo necesariamente tengo que traer el reino de Dios en mi casa. No puedo vivir una falsedad de una vida religiosa en la iglesia y una realidad diferente en mi casa. O sea, mi segunda responsabilidad es mi casa. Mi tercera responsabilidad es mi iglesia local. Somos una familia en la iglesia local. No somos una denominación separada de otras denominaciones. El cuerpo de Cristo no está separado. El cuerpo de Cristo está unido. El hombre lo ha separado y esto es una abominación delante de Dios. No hay una sola escritura donde la Biblia, Jesucristo o Dios el Padre nos permitan hacer denominaciones. El cuerpo es uno. El cuerpo es de Jesús. Los entendidos del reino entendemos esto y dejamos de estar perpetuando aquello que nos divide, que nos separa, que nos quita el poder, porque obviamente una iglesia dividida no tiene ningún poder. Jesús dijo, ciertamente, si el cuerpo está dividido, es vencido. Una ciudad dividida es vencida. Un ejército dividido es vencido. Entonces tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad y dejar de pensar en un sistema denominacional con los otros hijos de Dios. Y Dios nos va a empezar a unir con gente que son verdaderamente su cuerpo, con gente que son verdaderamente la gente del reino, con gente con la que realmente vamos a poder hacer la diferencia en nuestras ciudades. Y yo creo con todo mi corazón que Dios ha empezado una revolución para unir al verdadero cuerpo de Cristo y separarlo de una iglesia religiosa muerta que no está haciendo nada ni nunca ha hecho nada sino estorbar a los propósitos de Dios. Amén. Así que Dios nos va a empezar a unir cada vez más con aquellos que sí son. Y esto nos hace una familia. La iglesia local es una responsabilidad. Amén. Como familia en Cristo Jesús, el amarnos los unos a los otros, el conocernos los unos a los otros, el saber qué está pasando en la banca de atrás. Dios quiere que nos conozcamos, Dios quiere que nos ayudemos los unos a los otros. Dios quiere empezar a ser una iglesia llena de su amor. El amor es una de las cosas que más ha carecido la iglesia de Cristo Jesús. Nos jactamos de tantos números y avanzamos en números y avanzamos en números. Pero cuando volteamos al núcleo de la iglesia local, hay una gran cantidad de desamor en medio de nosotros. Porque venimos de culturas y fuimos criados en culturas que nos aíslan los unos de los otros, que nos enfocan al individualismo, que nos enfocan al éxito personal. Entonces, la iglesia local es mi siguiente responsabilidad. Mi siguiente esfera de influencia va a ser mi ciudad. Yo tengo una responsabilidad con Dios para alcanzar mi ciudad. No simplemente Dios quiere hacer crecer mi iglesia, Dios quiere que yo sea responsable por mi ciudad. Que nosotros seamos responsables por la tierra que Dios nos dio. Dios es un Dios de territorios. Dios le entregó la tierra a Israel por territorios. Dios estableció leyes territoriales. Dios estableció límites territoriales. Y os entregaré la tierra desde el mar grande hasta el río Jordán, y hasta el norte y hasta el sur puso los límites de la tierra. Amén. La territorialidad es un asunto sumamente importante en Dios. Dios no simplemente se conformó en decir, bueno, voy a hacer una bendición para el pueblo de Israel y voy a bendecir a los hijos de Dios sacándolos de Egipto. Dios quiso darles un territorio. Y Dios nos hizo reyes y sacerdotes, y como reyes y sacerdotes necesitamos tener un territorio. No hay rey sin territorio. Cuando hablo de un reino, hablo de reyes,
Y hablo del rey de España. El rey de España tiene su territorio, que es España. El rey de Nepal tiene su territorio, que es Nepal. Si nosotros somos reyes y sacerdotes, no nos podemos alienar de la tierra. Amén. Esta es la tierra que Dios nos ha dado. Y cuando Dios le entrega la tierra a Josué, se la entrega para conquistarla. Entonces, cuando Dios nos da la tierra, no es para quedarnos del otro lado del Jordán y decir, ay, qué linda la tierra, pero nunca pasaremos porque tenemos mentalidad de langosta. Cuando vemos la tierra, hay murallas que nos impiden penetrarla. Hay ejércitos que nos impiden penetrarla. Pero como dice el pastor hace un momento, esos ejércitos han sido vencidos. Amén. El poder para derribar esas murallas nos ha sido dada. Os he dado todo el poder, os he dado todo el poder contra el poder del enemigo, y nada os dañará, nada os dañará. ¿Sobre qué nos dio el poder? Sobre todo el poder del enemigo. No nos lo dio fraccionado, nos dio el poder sobre todo el poder del enemigo. Diga conmigo, yo he recibido de parte de Dios todo el poder, todo el poder, todo el poder para deshacer las obras del diablo, todo el poder en contra del enemigo, y su promesa es que nada me dañará. Ahora, cuando yo me establezco en la verdad no puede ser conmovida, porque Jesús es la verdad y Jesús no puede ser conmovido. La mentira puede ser conmovida, la verdad no puede ser conmovida. Y llevo 30 años liberando naciones, liberando ciudades, liberando gente, haciendo guerra espiritual en los lugares más oscuros de la tierra, y el diablo no me puede tocar, porque estoy establecida en la verdad, y la verdad es inconmovible. Lo conmovible será sacudido, la mentira será sacudida, el diablo será echado fuera de nuestras naciones. Alabado sea Jehová. Pero nosotros no seremos conmovidos si nos establecemos en la fe, creyendo quiénes somos y qué estamos haciendo y cuál es nuestra responsabilidad en la tierra. De la misma manera que al caer en pecado Adán, la tierra se llenó de abrojos y de espinos. Cuando yo vengo a Jesucristo y me uno a Él en el arrepentimiento eficaz de mis pecados, en la consagración plena de un corazón que le ama y que quiere servirle, en un corazón que quiere caminar temiéndole a Él. Cuando esto sucede y el Altísimo viene habitar el santo templo de carne dentro de mi espíritu, entonces también cuando yo toco la tierra empieza a producir algo diferente. La tierra empieza a recibir la redención de la vida del Omnipotente a través de mis pies. Entonces, nuestra responsabilidad hacia la ciudad no la podemos ignorar, porque nuestros pecados maldijeron la tierra y Dios nos redime para darnos una herencia. Y la ciudad es aquello por lo que debemos gemir, por lo que debemos conquistar. Amén. Dios quiere conquistar la ciudad de Boston, y Dios necesita un ejército que ame la tierra. Desgraciadamente, entre el pueblo latinoamericano aman más sus naciones natales que la tierra donde Dios los dio, y esto es un gran pecado, porque venimos a los Estados Unidos, digo venimos como una forma identificativa, venimos a ordeñar la vaca para que nos dé, pero nuestro compromiso está en enviarle dinero a las naciones latinoamericanas. Esto es un pecado. Esto es un pecado. Dios te trajo aquí para bendecirte aquí. Y si tú no vas a bendecir esta tierra oye, esta tierra escucha, esta tierra tiene oídos para saber lo que piensas y lo que sientes. Y se llenó de abrojos y le cerró la boca. Dice Dios, y la tierra cerrará su boca para no darle a Caín. Y la tierra cierra tu boca porque sabe cuál es tu corazón.
Aunque tú no lo creas, la tierra siente mucho más. La tierra no es inerte. La tierra recibe de nosotros bendición o recibe de nosotros maldición. Entonces Dios nos llama a ser reyes y sacerdotes, y como tales necesitamos tener una responsabilidad sobre el territorio. Ven conmigo a Job, capítulo 37. Dice el versículo 19: muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Nosotros no podemos ordenar nuestras ideas por causa de las tinieblas. Lo querramos o no, nuestras naciones se han llenado de tinieblas por siglos y siglos de pecado, por siglos y siglos de derramamiento de sangre, por siglos y siglos aún de leyes que están en contra de la misma voluntad de Dios. Y estas capas de tinieblas que fueron formándose por un conjunto de individuos que tenían un mismo pensamiento y que fueron edificando sobre la tierra capas de tinieblas, capas de mentira, capas de religiosidades, capas de derramamiento de sangre, capas de ocultismo y hechicería, capas de tantas índoles. Y esto nos afecta a nosotros como individuos. Entonces no solamente tenemos la responsabilidad de tomar nuestra ciudad, sino que la ciudad tiene un efecto directo sobre nuestra forma de pensar. Y si nosotros no lidiamos con las capas de tinieblas que cubren nuestras ciudades, no solamente no tendremos el fruto de la tierra, no solamente no conquistaremos la ciudad, sino que la ciudad tiene un efecto para impedirme que yo pueda poner mis ideas en orden. ¿Me estás entendiendo? Entonces, no es que la gente no quiera venir a Jesús. No hay nada más maravilloso que venir a Jesús. Venir al reino de Dios, venir al reino de la luz, poder vivir en una salud inquebrantable, poder vivir en una abundancia gloriosa que no depende de ti. ¿Quién en su sano entendimiento puede negar la redención de Jesús? Pero por causa de las tinieblas no podemos poner en orden nuestros pensamientos. Entonces, cuando tratamos de llevar el evangelio, o aún cuando nosotros mismos tratamos de entender cosas más allá de nuestro raciocinio, nos topamos con una serie de capas y estructuras de tinieblas que están impidiendo que yo ordene mis pensamientos y los alinee a Dios. Amén. Entonces, por eso es que es tan interesante y tan importante orar eficazmente. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y la oración eficaz del justo no es simplemente cualquier oración religiosa, repetitiva, oraciones que hacemos como tarabillas, taca, taca. La oración eficaz tiene que ser una oración dirigida. Pablo decía: yo no golpeo al aire, sino que apunto con certeza. Sé a dónde disparar mis flechas, sé a dónde dirigir mi oración. Porque si ciertamente estudiamos ya más profundamente la Escritura, dice el libro de Ezequiel que Dios creó las naciones como si fueran árboles. Y nuestra siguiente esfera de responsabilidad es nuestra nación. Amén. Dios, la casa, la iglesia local, la ciudad, la nación. Y Dios establece las naciones como si fuesen árboles, y las ciudades las establece como si fuesen árboles. Y dice Pablo que hay que echar a la raíz, hay que echar el hacha a la raíz del árbol. Entonces, para poder avanzar el reino de Dios, necesitamos pensar más allá de las cuatro paredes. Necesitamos pensar en una realidad espiritual que está gobernando allá afuera. Y que esa realidad espiritual necesita ser derribada para que la gente pueda venir a un esclarecimiento de mente y pueda venir a los pies de Cristo Jesús. Yo vengo de México, donde nací en el Distrito Federal,
Y México fue una nación, o ha sido una nación, cuyo nombre mismo, México, significa el ónfalo del mundo, o sea, el ombligo del mundo. Y el ombligo del mundo, y por eso los nombres de nuestras ciudades son tan importantes. Entonces vamos a empezar a abrir todo un entendimiento que nos va a llevar a entender cómo puedo quitar estas capas de tinieblas, cómo puedo liberar mi ciudad para expandir el Evangelio y para yo mismo crecer a niveles más altos en Dios. Entonces lo que tengo que entender, empecé diciendo, nosotros somos de la tierra. Dios nos formó del polvo de la tierra al hombre, amén, y nosotros somos tierra, y como tierra soy una pequeña microorganismo representativo de la tierra donde yo me encuentro. Esto quiere decir que lo que le pasa a un individuo y lo que puede afectar a un individuo le afecta también al conjunto de individuos que forman una ciudad. Entonces, si voy a liberar a una persona, lo primero que tengo que hacer es llevarla a Cristo Jesús. Voy a hablarle acerca de Cristo Jesús, voy a llevarle la luz del Evangelio, y de la misma manera que el Génesis empezó, en el principio Dios habló y dijo, sea la luz. Y dice la Escritura que de la misma manera que en el principio resplandeció la luz, Jesucristo resplandece en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Entonces yo llevo a la persona a Jesucristo para que esta luz primera empiece a radiar dentro de la persona. Y esta luz primera necesaria y obligatoriamente va a tener un efecto en la vida de la persona. Ahora, yo no puedo engendrar nada que yo no soy. Y hay mucha gente que sabe acerca de Jesús. Hay gente muy adoctrinada. Hay gente que sabe qué hablar y sabe qué decir, pero no puede engendrar la vida porque solamente el Padre es el engendrador de la vida. Y si la vida del Padre no está dentro de nosotros, no puedo engendrar la luz de Jesucristo. Una gente que se dice cristiana y vive en tinieblas y vive en pecado, no tiene la capacidad de engendrar vida, por más lindos que sean sus sermones, por más linda que sea su predicación del Evangelio. El único que puede engendrar la vida es el Padre. Es el Padre a través de mí que iluminó mi entendimiento, que me hizo templo del Espíritu Santo, que al yo hablar puedo soltar semilla de vida y esa semilla sale del Padre que está en mí y engendra vida en otro. Y esto es lo que nos hace diferentes de cualquier otra religión. La religión es un encuentro de pensamientos, como los testigos de Jehová, que llegan y te bombardean con un montón de entendimiento, pero no tienen vida, ni entendimiento tampoco. Pero bueno, se tiene una labia que no hay quien los aguante. ¿Me está entendiendo? Entonces la mucha palabrería no engendra vida, por más que te sepas la Biblia de memoria. Tiene que ser el Génesis dentro de ti, tiene que ser esa vida que radia dentro de ti que va a engendrar la vida. Y entonces empieza un acomodamiento de todas las cosas. Y voy a llevarte a los pies de Cristo, y ahora empieza todo un proceso de regeneración, empieza todo un proceso de reordenamiento de todas las cosas. Separó Dios las aguas de las aguas, la tierra de las aguas, y todo eso tiene que ver con todo un ordenamiento de nuestro ser espiritual, una separación del alma y el espíritu, de un sometimiento del espíritu al Espíritu de Dios, todo un ordenamiento de cosas. Y luego, después de eso, vas a poder empezar a sacar de ti, te voy a poder liberar, voy a poder identificar las fuerzas que han estado operando en tu vida para minar tu vida, para traerte enfermedades, para traerte traumas psicológicos, para traerte tantas cosas, y entonces te voy a liberar. ¿Me estás entendiendo? Una vez que te libero
y eres lleno del Espíritu Santo de Dios, entonces vas a poder tener una vida fructífera. Lo que es verdad para un individuo es verdad para el conjunto de individuos que forman una ciudad. Entonces, las ciudades tienen espíritu, tienen alma y tienen cuerpo, igual que nosotros. El cuerpo de una ciudad, pues es la gente que la habita, son su ciudad, sus edificios, su tierra, las cosas que tiene físicamente una ciudad. El alma de una ciudad es la idiosincrasia de esa ciudad. ¿Cómo piensa en esa ciudad? Boston no piensa igual que Miami, ¿verdad que no? Nosotros no pensamos igual que los rusos, ni los chinos piensan igual que nosotros en México. Cada uno tenemos nuestra forma diferente de pensar. Y esta forma diferente de pensar viene a través de la cultura que nos infringieron, viene a través de toda una forma de pensar de esa sociedad que, querramos o no, va marcando nuestra vida, nuestra forma de actuar y nuestra forma de pensar. Y muchas de esas cosas que nos parecen tan normales en nuestra forma de pensar pueden estar terriblemente desalineadas de la voluntad de Dios. Amén. Entonces, lo que es verdad para un individuo es verdad para el conjunto de individuos. Y el alma de una ciudad es su forma de pensamiento, y el espíritu de esa ciudad es el espíritu gobernante que rige las tinieblas de esa ciudad. Entonces, ven conmigo a Apocalipsis. Dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, aquí vemos cómo Babilonia no solamente es un espíritu, no solamente es pues una fuerza demoníaca tremenda, no solamente es algo que tuvo que ver con una nación en el pasado, sino que espiritualmente es una estructura de ciudad que está sobre nuestras ciudades. El libro de Apocalipsis es todo un manual del reino de Dios. Y en este manual del reino de Dios, Dios nos enseña cómo vencer a Babilonia. Y nosotros tenemos que vencer la Babilonia primeramente dentro de nosotros mismos y luego en nuestras ciudades. Entonces, todo esto para decir que las ciudades están regidas o gobernadas por un sistema babilónico en el cual el diablo ha puesto sus regentes, sus principados, sus potestades, sus gobernadores de las tinieblas, y tiene todo un sistema organizado de gobierno por encima de los gobiernos naturales. Tengo que entender que es el mundo espiritual el que rige, el que transforma, el que le da forma al mundo natural. Yo no puedo transformar nada en el mundo natural si primero no lo transformo en el mundo espiritual. Por ejemplo, un ejemplo muy claro: si hay un espíritu de cáncer en alguien y yo lo lleno de quimioterapia, ¿podrá la quimioterapia vencer un espíritu? No. Si no trato con ese espíritu primero, no lo puedo transformar tratando de transformar con mi inteligencia científica algo que provino del mundo espiritual. Y el problema no radica en lo físico, el problema radica en lo espiritual. Y te puedes gastar toda tu quincena en medicamentos y te vas a ir destruyendo el sistema inmunológico que Dios te dio. Y tu solución era ser un entendido en las cosas de Dios. Los entendidos resplandecerán como lumbreras a perpetua eternidad. Pero los que no están entendidos, los que tienen el entendimiento de este mundo, son arrastrados por un caudal, por un río tenebroso, mi hermano, que conduce a la muerte. Hay caminos que parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Entonces vemos que hay ciudades, y estas ciudades están organizadas espiritualmente y controlan a través de las tinieblas el mundo natural de nuestras ciudades. Cuando yo vengo de México, y le estaba hablando como México, su mismo nombre tiene que ver con el origen de mi nación.
Y déjeme darle este breve ejemplo porque nos va a empezar a ayudar a entender cómo se forman estas tinieblas en nuestras ciudades. Porque si entiendo cómo se formaron, puedo poner el hacha y quitarlas. Si no entiendo por qué están pasando las cosas, entonces vivo en tinieblas y vivo en ignorancia. Amén. Entonces México, cuyo nombre es el ombligo del mundo, y esto es un nombre que le fue dado a los chamanes aztecas, a los brujos y hechiceros del tiempo de los aztecas, a través de un dios llamado Huitzilopochtli. Y Huitzilopochtli le dijo: quiero que agarren el corazón de un hechicero llamado Copil, y quiero que el corazón palpitante lo echen en un lago. Y pasado el tiempo, se volvió a aparecer este dios Huitzilopochtli y dijo: en ese lugar donde echaron el corazón del sacerdote Copil, ahí ha crecido un tunal, un cactus, en el cual se aposenta un águila, y sobre ese lugar yo estableceré la ciudad. Está hablando un dios demoníaco, Huitzilopochtli. Sobre esa ciudad, sobre ese lugar yo estableceré la ciudad que gobernará las ciudades del mundo. Y yo poseeré a los hijos y a las hijas, yo poseeré el oro, la plata, las divisas, las piedras preciosas, las plumas preciosas, y desde ahí yo gobernaré. Cuando una nación es llamada un ónfalo, es un centro de poder, es una puerta directamente del infierno, amén, y de ahí es un centro controlador, amén, para regir muchas otras ciudades y muchas otras naciones del mundo. Entonces, el origen de mi nación, México, fíjese nada más qué terrible origen tiene. No en balde, más del 90% de la población está sumergida en supersticiones, en hechicerías, en pactos con brujos. Es una nación terriblemente ocultista, donde más adelante viene el papado romano y establece la emperatriz de todo el continente americano en la Ciudad de México, la llamada Guadalupe o Virgen de Guadalupe, que es la diosa Tonantzin, y desde ahí va a regir Roma todo el continente latinoamericano, porque México fue declarado un ónfalo, fue declarado un centro de poder. El que controla el centro controla la periferia. Entonces, estos son principios espirituales. Los nombres y cómo fueron fundadas las ciudades va a ser radical para entender su liberación. Te dije hace un momento, lo que es verdad para un individuo es verdad para el conjunto de individuos que forman una ciudad. Si tú naciste, vamos a suponer que naciste de un padre que te abandonó, que nunca tu madre se casó, que creciste en una forma muy silvestre, que creciste en condiciones muy terribles, ¿cuántos saben que esto va a marcar el resto de tu vida? Luego, cómo te formaste tiene que ver con tu carácter. Quizás a lo mejor estabas en el vientre de tu madre y tu madre te rechazó. O quizás estuviste en el vientre de tu madre y tu padre era una gente muy violenta y tu madre vivió cosas muy fuertes durante el embarazo. O a lo mejor hubo un accidente que traumatizó a tu mamá mientras tú estabas en el vientre de tu madre. Todo esto va a afectar, quieras o no, tu ser espiritual y tu alma. Y tu alma ya nace con esta torcedura, ya nace con esta deformación, que más adelante a lo largo de la vida esto se va a empezar a ver y a proyectar en tu personalidad. Ahora, no solamente el origen de nuestra existencia es lo que determina o marca nuestro destino. A lo mejor naciste en una casa lindísima, cristiana, donde tus padres eran preciosos, amén, pero a lo mejor cuando tenías 10 años alguien llegó, les disparó en un asalto, los mató y tú te quedaste con 10 añitos traumado. ¿Cuántos saben que no fue el origen lo que marcó esa personalidad, sino un trauma posterior? La persona había nacido en un hogar lindo, había tenido un origen precioso, que es lo que le sucede a Estados Unidos. Estados Unidos fue creado por los Pilgrims. Bueno, de hecho, primero llegaron los hugonotes franceses 100 años antes que los Pilgrims, y llegaron justamente donde nosotros tenemos nuestras oficinas. Y ahí llegó España,
y mandó matar a los hugonotes franceses. Y los hugonotes eran cristianos que venían huyendo y queriendo formar una nación santa, y llegaron a las costas de la Florida y consagraron este continente, consagraron estas tierras con el Salmo 132 y lo declararon una nación de adoración. Fíjese qué lindo principio. Acto seguido llegaron los españoles, los masacraron a todos y pasaron 100 años más en que llegaran los Pilgrims aquí a Massachusetts y se estableciera ya como nación los Estados Unidos. Y los Estados Unidos se establece como una nación cristiana con los principios de la Biblia. Amén. Luego su nacimiento y su formación primera fue maravillosa. La sangre de los hugonotes clamaba desde la costa este del nuevo continente. Dios no los dejaría sin respuesta. En medio de la más terrible Inquisición, llena de persecución y de muerte, un grupo de ingleses reciben el llamado divino para fundar una nación para el Altísimo en el Nuevo Mundo. Inglaterra les cerró todas las puertas, pero ellos no se dieron por vencidos y recurrieron a Holanda para conseguir una embarcación que los llevara a través del Océano Atlántico, el Mayflower. América nació porque hubo gente de fe, de arrojo, de valentía, de perseverancia, que venciendo la adversidad y la muerte siguieron el sueño de Dios. La fuerza de su fe es la substancia que hincó los fundamentos de una nación que jamás será destruida. Sus pactos son eternos y sellados por la sangre de esos peregrinos que dieron sus vidas para que sus generaciones vivieran en una nación establecida en Dios desde ese día y para siempre. Blessed be the God of heaven, who has brought us over this vast and furious ocean and delivered us from all the perils and miseries thereof. Hear us, Lord. How few, weak, and raw were we at our first beginning in this howling wilderness, in the midst of strangers. And yet, God, Thou hast wrought this peace for us. Thou hast brought us these allies. Amén. Ahora bien, este es el principio del origen de los Estados Unidos, el principio de Massachusetts y de la ciudad de Boston. Pero ¿con qué nos encontramos ahora? Cuando yo entro a la ciudad de Boston, lo primero que veo en el espíritu como profeta de Dios son capas de tinieblas y capas de muerte.
y es como que toda la ciudad fuera un cementerio. Y digo, Señor, cuánta muerte se ve aquí. Y Dios me muestra capas y capas de tiniebla y cómo la muerte fue entrando a través de la religión. La religión es un demonio babilónico terrible que tiene como propósito matar la vida espiritual. La gran mayoría de gente que viene a Jesucristo con un corazón abierto, con un corazón genuino de cambio, y es sumergido en un sistema religioso, al poco tiempo empezará a morir, empezará a apagarse el fuego de su conversión y poco a poco se seguirá convirtiendo en una gente que monótonamente asiste a un servicio en lo que se llama una iglesia cristiana. ¿Me estás entendiendo? Entonces no podemos ignorar que existe un demonio que está en contra de nuestra vida espiritual. Un demonio que nos lleva a la rutina, un demonio que nos lleva a la dependencia al hombre, un demonio que combina las cosas de Dios y las mezcla con las cosas del mundo. Y desde el principio de la historia de Massachusetts vemos cómo hay una terrible influencia religiosa. Esto ha sido sede de grandes religiones. ¿Me está siguiendo? De hecho, dos sectas terribles que hoy gobiernan sobre los Estados Unidos están establecidas sobre Boston. Y una de ellas es la Ciencia Cristiana y la otra es la Iglesia Unitaria Universalista. Fue en Massachusetts donde vino el gran juicio de las brujas en el siglo XVII. Amén. Aquí se han establecido las más grandes universidades que han tenido los Estados Unidos, o por lo menos las más famosas en su impacto mundial, como puede ser Yale y Harvard. Amén. Luego, cuando pensamos en Boston, pensamos en grandes religiones, pensamos en el origen de los Estados Unidos, pensamos en el centro, en un centro cultural tremenda, pero que tiene una herencia necesariamente ocultista, celta, fuertísima, que viene de Irlanda, que viene de Inglaterra, porque esto se llama Nueva Inglaterra. Entonces yo no puedo separar Nueva Inglaterra de Inglaterra, aunque haya venido la independencia, aunque se hayan hecho pactos en la independencia, y desgraciadamente se hicieron pactos ya no cristianos, sino masónicos. Amén. Y entonces la masonería, que es el aglutinamiento de todos los sistemas ocultistas del mundo, viene a establecerse y se establece en Boston, se establece en la Constitución de los Estados Unidos, es firmada por masones, amén. Y esto empieza ya a afectar el destino de Nueva Inglaterra. Inglaterra ha sido uno de los países más ocultistas de la tierra. Los grandes satanistas del mundo han procedido de Inglaterra. La masonería se hace famosa y es expandida a través de la Gran Logia de Londres. Amén. Brujos, hechiceros de toda índole, desde los tiempos del rey Arturo, del mago Merlín, de todas esas novelas que están saliendo hoy en el cine, los hobbits y todo eso proviene de Inglaterra. Y todo eso es una herencia espiritual que está trayendo capas y capas y capas de tinieblas. Por causa de las tinieblas no podemos poner en orden nuestro pensamiento. Cuando yo vengo a Cristo Jesús y vengo en un genuino fuego de salvación y veo mi nación mexicana, donde todo el mundo es idólatra, pero idólatra, donde procesiones de millones de personas van con las rodillas sangrando a rendirle culto a los ídolos en todo el país, donde la hechicería es rampante por todos lados, el alcoholismo que obviamente va unido a la hechicería, la fornicación que también va unida, un país ocultista, un país hechicero y un país idólatra, necesariamente será un país inmoral. Será un país lleno de fornicación, lleno de adulterio. Entonces todo esto combinado, y cuando yo nazco en el Evangelio, no había muchas iglesias cristianas. De hecho yo me convertí a los 29 años y en 29 años jamás había oído de la existencia de una iglesia cristiana.
La única forma de seguir a Jesucristo era la iglesia católica, que era donde habíamos crecido, donde nos habían formado. Pero una iglesia cristiana yo no sabía qué cosa era. Leer la Biblia, las Biblias eran como una cosa de decoración que te vendían en las librerías con un montón de estampas y figuras ahí de todos los santos. Y entonces esas las ponías muy lindamente en la biblioteca de tu casa y para eso servía la Biblia. Entonces, cuando yo vengo a Cristo y veo que mi país está hundido en las tinieblas más terribles, amén, ¿cómo tú puedes pensar de esta ciudad? Esta ciudad se ha vuelto un hoyo, un cráter de tinieblas donde la gente está sepultada. Y esta influencia nos está afectando todos los días mientras estamos aquí. Entonces Dios quiere abrir nuestro entendimiento, mi hermano, para que dejemos de pensar, oh, qué linda mi iglesia local, qué lindo mis pastores. Pero esto no nos deja aquí, oh, voy a hacer crecer mi iglesia. No, nuestra responsabilidad es la ciudad. Nuestra responsabilidad es llenar la ciudad de Boston con el evangelio del reino de Cristo Jesús en todos los confines de la sociedad. Y para esto necesitamos una apertura de pensamiento, una apertura en que me haga a mí y yo pueda tomar la responsabilidad de la tierra, porque cuando alguien toma la responsabilidad de la tierra, Dios te entrega la tierra. Cuando tomo la responsabilidad de mi ciudad y de mi nación, Dios me entrega la ciudad y Dios me entrega la nación. Y yo recuerdo que yo lloraba a Dios y había leído cómo los grandes evangelistas oraban y decían, Dios, dame mi nación o me muero. Y yo oraba, dame mi nación o me muero, Señor, ¿qué voy a hacer? Viendo tanta idolatría, todas las casas llenas de ídolos, a donde fuéramos, todo estaba corrompido por el diablo. ¿Cómo íbamos a empezar? Tratábamos de predicar el evangelio y era imposible predicar el evangelio en México. Yo decía, Señor, tú eres más poderoso que todos estos ídolos. Señor, tú eres más poderoso que todas estas tinieblas. Pero ¿cómo se hace? Y un día Dios trajo al doctor Ronnie Chávez con un grupo de profetas. Por eso es tan importante que vengan profetas a la tierra. Y llegó con este grupo de profetas y tuvieron un fracaso terrible en México. Gastaron una cantidad de dinero terrible y llegaron 70 personas al evento. Pero ellos se metieron y dijeron, Señor, ¿pero por qué? Y entonces Ronnie le preguntó a Dios, Dios, ¿qué está pasando en esta nación? Y Dios les mostró una fortaleza que estaba sobre México. Y veían un tremendo demonio al lado, así como un vampiro. Y llegaban demonios heridos de todas partes de Latinoamérica. Y cuando entraban a esta fortaleza, eran refortalecidos y reenviados a sus ciudades. Porque aquí estaba el Onfalo, que era México. Y entonces, pasado un tiempo, volvimos a hacer un evento y volvimos a traer, en esta ocasión yo lo traje a Ronnie Chávez, y Ronnie nos contó esta visión que habían tenido, y él agarró un guante. ¿Y se acuerda cómo hacían los duelos antiguamente? Aquí en Nueva Inglaterra deben saber mucho de duelos. Entonces, cuando te ibas a duelar a muerte, le tirabas el guante al contrario, y entonces si el otro agarraba el guante, significaba que aceptaba el reto a muerte, y entonces se escogían las armas de la batalla. Y entonces Ronnie agarró un guante y dijo, mexicanos, Iglesia de Cristo en México, por demasiado tiempo el diablo ha estado abofeteando la cara de la iglesia en México. ¿Habrá aquí alguien que se atreva a hacerle frente al diablo? ¿Había aquí alguien que se pueda levantar para tocar esta nación y cambiar su destino? Y aventó el guante. Y cuando el guante todavía estaba en el aire, yo ya estaba aterrizando ahí. Y que yo lo agarro. Y que finalmente mi vida es Dios. Finalmente, si mi vida no es usada para cambiar mi nación, ¿para qué sirve mi vida? ¿Para aplaudir 40 años en un local?
Señor, si esta vida y esta sangre te sirve para salvar esta nación, aquí hay alguien que pone su vida en la cruz hasta la muerte, pero yo veré México libre del diablo. Ahora, yo no dije esto saliendo de una banca en una iglesia. Yo dije esto después de haber sido apedreada ya varias veces tratando de llevar el evangelio. Yo sé lo que es estar en medio de una tormenta de piedras echándote fuera de un lugar. Yo sé lo que es tener un cuchillo en la garganta diciendo cállate o te corto la garganta. Y cuando después de haber vivido esas cosas y luego muchas otras, te atreves a decir, y esto no lo digo para vanagloria mía, lejos esté de mí vanagloriarme, toda la gloria es para Él. Pero cuando dije eso, lo dije no como un cristianito emocionado, porque ya vi muchos cristianos que se mueven por emociones. Yo muero mañana por Cristo Jesús. Hermana, necesitamos una ofrenda porque vamos a conquistar, vamos a hacer una campaña tremenda, ¿nos puedes ayudar? Ay, no, porque me quedo sin comer. O sea, ¿dónde iba a morir por Cristo? Vivía en el yo, para mí. ¿Me está siguiendo? Entonces, cuando yo agarré ese guante, fui con Dios y le dije, Dios, la verdad que no sé cuál es el siguiente paso. Yo solo sé que aquí estoy y que tú puedes hacer lo que tú quieras. Y ahí empieza la revelación más importante de guerra espiritual de mi vida. Y Dios empieza a revelarnos cómo el edificio espiritual de nuestra ciudad estaba fundamentado igual que un edificio. Este edificio está fundamentado en estas columnas. Si yo quito estas columnas, este edificio se viene abajo. Los fundamentos están excavados abajo de la tierra. Los fundamentos no son visibles, los fundamentos están excavados abajo de la tierra. Y Dios nos empezó a mostrar que de la misma manera el diablo edifica sobre nuestras ciudades. Y necesita necesariamente el diablo herir la tierra. Excavar la tierra en lo natural significa herir la tierra en el mundo espiritual. Y va a herir la tierra a través de derramamientos de sangre, a través de guerras, conquistas, abortos que la gente hace masivamente. Todo tipo de traumas sociales son usados por el diablo para cavar los cimientos terribles, actos de brujería, de hechicería, que se pactan. Por ejemplo, estábamos en Salem. Hace unos meses fuimos a visitar la ciudad de Salem para investigar esa región y nos encontramos en el Palacio Municipal, o sea, en el courthouse de Salem, que había un decreto ahí bien escondido, pero yo tengo como ojos de halcón y Dios me lleva a donde nadie ve, así, ¡bum! Y yo fui así como, ¡bup! ¿Qué es esto? Y veo un decreto en el cual el gobierno de los Estados Unidos se arrepiente del juicio que se hizo a las brujas de Salem y hacen un decreto de tolerancia y dicen nunca más vendremos en contra del ocultismo, seremos tolerantes en esta nación. Wow, ¿afectará eso lo que nos está sucediendo hoy en día? Pero cuando vamos los profetas territoriales a algún lugar tenemos autoridad para romper esos decretos. This tolerance covenant that was done here in Salem, and we say there will be no tolerance of evil in this nation anymore. Hello. We are your government, and we say no tolerance for evil. Evil will be judged, and evil will be eradicated, and we cancel this covenant
in the name of Jesus Christ. Amén and amén. Esto para decir que la tierra es herida por estas grandes masacres, derramamientos de sangre. Aquí había habido batallas, aquí había habido masacres, injusticias en las calles, cosas terribles que han sucedido, terribles situaciones de ocultismo suceden en las universidades, en las famosas fraternidades de las universidades aquí en Boston. Y el Señor nos mostraba cómo aquel edificio estaba basado en 24 columnas que eran claramente visibles. Las cosas invisibles se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Entonces pudimos identificar cómo en nuestra ciudad había un centro de prostitución clarísimo, un mercado de brujos, la catedral, la Basílica de Guadalupe, todo el sistema de gobierno, la policía de México, que eran todos una bola de corruptos, el juzgado, que era una bola de hechiceros que gobernaban México, en fin, las ruinas antiguas aztecas. Todo eso conformaba un edificio espiritual que gobernaba la Ciudad de México, más obviamente todos los sacrificios que habían hecho los aztecas. Cuando Hernán Cortés entró a la Gran Tenochtitlán, era el nombre de la Ciudad de México en el tiempo de los aztecas, se encontró con 136,000 cabezas ensartadas en lanzas alrededor de este templo de Huitzilopochtli. Ahora, ¿cuántos creen que era prácticamente imposible llevar el evangelio en ese lugar? Entonces Dios nos empieza a dar la estrategia y entonces nos dice, quiero enseñarte algo acerca de las cúpulas de tinieblas. Y me dijo, quiero que evangelices. Estaba el centro histórico, que era el centro antiguo azteca, donde llegaron los españoles y edificaron sus edificios. Y luego pasabas la calle principal y estaba un enorme parque en México. Entonces pusimos una línea de gente evangelizando, conforme el Señor nos mostró. Y entonces cuando una gente era evangelizada en el centro histórico, donde no había ni un solo cristiano, se le abordaba y la gente se ponía como loca. No quiero saber nada, quítense, evangélicos de la tal por cual. No, pues perdón. Cuando esa persona pasaba a la calle principal, era abordada por los evangelistas que estábamos del lado del parque. Y le llevábamos el evangelio. Oiga, disculpe, ¿puedo hablar con usted? Sí, cómo no. Mire, queremos compartirle acerca de Cristo Jesús y tarararara. Ay, qué lindo, qué precioso. Ay, sí, yo quiero recibir a Jesucristo. La misma persona, unos metros más acá, tenía abierto el entendimiento y unos metros más allá tenía cerrado el entendimiento. Por causa de las tinieblas no podemos poner en orden nuestros pensamientos. Y entonces venga conmigo a Isaías, capítulo 25, dice el versículo 7. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿Cuál monte? El monte de Sión. ¿Dónde está el monte de Sión? Alguien diga en mi corazón. ¿Dónde está Jesús gobernando? Está el monte de Sión. Destruirá desde este monte la cubierta de tinieblas que cubre a todas las naciones. Y entonces el Señor nos llevó a romper esa cubierta de tinieblas y empezamos a decretar desde nuestro espíritu, y es muy importante hacer las cosas desde el espíritu y no de labios para afuera. Y empezamos a creer que esa cubierta se rompía. Y Dios nos llevó a rodear la ciudad y a hacer una marcha que duró 7 días, como las vueltas de Jericó. Ahora, esto no es una fórmula para todas las ciudades, es lo que Dios nos mostró para México. Y rodeamos la Ciudad de México por 7 días consecutivos. Y el último día entramos, éramos como 100 automóviles dándole vueltas, ungiendo toda la ciudad, mientras otros equipos iban y derribaban las columnas que Dios nos había decretado y declarábamos que el reino de Dios venía en contra de esas columnas y que se secaban hasta la raíz. Son las calaveras de Dios.
Estamos aquí al lado del Mercado Sonora. Vamos en este momento a quemar la potestad, que es el niño, el patrón de los miserables, y la muerte. Estamos a un costado de la iglesia que ampara el Mercado de Sonora. Padre, proclamamos, profetizamos, Señor, que al ser quemada esta imagen, Señor, estamos haciendo contacto con la imagen que está allá adentro, Señor. Y que el fuego del Espíritu viene, Señor, a quemar toda imagen. Fuego del juicio sobre el Mercado de Sonora. Lo decretamos en la noche para que no haya víctimas. En el nombre poderoso de Jesús, y declaramos que las almas son rescatadas. Y que le arrancábamos el gobierno al diablo para establecer a Jesucristo en esa área. El Señor nos dijo: te voy a dar una señal cuando caiga esta fortaleza y vendrá un tremendo temblor sobre México. Y la cosa es que llegamos, eran las 7 de la mañana cuando entramos todos los automóviles a la plaza central de México, que se llama el Zócalo, y rodeamos todo el Zócalo frente a Catedral, Palacio Municipal, y el Señor me dijo: voy a cambiarle el nombre a México y le voy a poner Moshach Elohim, el lugar sobre el cual mi trono es asentado. Y tomamos aceite y en toda la plaza central, que es gigantesca, escribimos con letras de aceite Moshach Elohim, el lugar sobre el cual es asentado el trono de Dios, y empezamos a adorar y a trabajar la presencia de Dios. Y eran como las 10 de la mañana. Mientras nosotros adorábamos, la tierra empezó a sacudirse, se empezó a quebrar la catedral enfrente de nuestros ojos. Alabado sea el Señor. Y entonces, en ese lugar donde era imposible que la gente se convirtiera en el centro histórico, dijo el Señor: ahora todos ustedes, ya eran las 10 de la mañana, la gente empezaba a salir a sus trabajos, el Zócalo empezaba a llenarse, dijo: ahora aborden a la gente. Mi hermano, la escena más maravillosa que usted se puede imaginar, viendo cientos y cientos de gentes de rodillas en el Zócalo de México, entregándole la vida a Cristo Jesús. La historia de la guerra, la historia del entendimiento, de cómo liberar una ciudad va creciendo. Es como ir quitando capas y capas y capas. Y me puedo pasar horas y días contándole todas las cosas que Dios ha hecho. Pero desde ese entonces hasta ahorita, en México, que no tenía ni el 0.01% de cristianismo, hoy México está llegando a cerca del 30% de cristianismo. Luego hay manera de conquistar ciudades cargadas de tinieblas. Simplemente Dios necesita gente entendida, gente preparada, gente unida al cielo, gente que le crea a Dios: Dios, mi vida vale más que lo que estoy haciendo. Y valdrá la pena morir, valdrá la pena hacer lo que tengamos que hacer para ver una ciudad liberada para Cristo Jesús. Y quizás algunos perderemos la vida en el intento, pero esas coronas están por la eternidad en nuestras cabezas. Y yo prefiero llegar con coronas eternas al cielo que con las manos vacías, porque fui un miedoso que solamente viví para mí mismo. Santo eres, santo eres. Padre, levanta tus manos al cielo. Yo te pido que en este momento tú sueltes el entendimiento que está sobre mi vida, Señor, para entender las ciudades, para entender, Señor, cómo derribar las fuerzas de las tinieblas que ya están vencidas, pero le toca a la iglesia declarar la multiforme sabiduría de Dios a las potestades y a los principados, anunciarle la victoria de Cristo Jesús y erradicarlas de nuestras ciudades. Padre, yo te pido que de este lugar surja un ejército, que de este lugar se levante gente poderosa, gente que como yo agarré aquel día el guante, ellos no puedan resistir. Tampoco que el diablo esté abofeteando su ciudad, que el diablo esté abofeteando sus familias, que el diablo esté abofeteando sus ministerios.
Y se levante de aquí gente poderosa, gente de reino, gente de entendimiento, gente que hará la diferencia. Padre, estamos en un año de cambios y estamos en un año de guerras y de victorias. Venga sobre ellos el entendimiento ahora, en el nombre poderoso de Jesús. O kisharra baba 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 sando roba baba. Oh roba mamá. Y si usted dice, yo tomo esta oración, yo tomo este reto, póngase de pie en su lugar. O kishen.